Voy a continuar con Santiago capítulo 2. Terminamos el servicio en la mañana con un pasaje paralelo que Dios juzga justamente, ¿ok? La excepción de personas, lo que estamos hablando en capítulo 2 de Santiago, la excepción de personas, una de las palabras aquí en ese capítulo es simplemente en el griego, eh, ver la cara. Y pues ese es un error, porque no juzgas como Dios juzga. Y entonces, el punto es que cada persona Dios va a juzgar cada persona según sus hechos, según sus dichos. Y así es como nosotros debemos tomar otros. Este, Número uno, no podemos saber lo que está pasando en las mentes, en los corazones, en las vidas de otras personas. Entonces, en una forma, debemos admitir las personas de base de cómo se portan. No vamos a juzgar antemano, y voy a decirlo balanceado, porque así tenemos que tenerlo, ni en favor ni en contra a nadie, ni ricos ni pobres. Y esto es algo que ya que la ley de Dios, los principios, los requisitos, las normas, se aplican a todos igual. En Romanos 2:11, porque no hay excepción de personas para para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, actualmente tú tienes que cumplir con lo que es la voluntad de Dios para que ya que seas justificado. No estamos hablando de salvación por obras. Estamos hablando de una persona que es salvo, pero después de ser salvo, su vida es aceptado por Dios porque cumple con los mandamientos de Dios, ¿o no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, eh, este principio, y vamos a decirlo de esa forma, todos, todo ser humano se va a presentarse delante del juez de Dios y Dios va a juzgar cada uno, no por su reputación, no por sus riquezas, no por su fama, no por su control, gobierno, fuerza, pero según sus hechos. Y eso es lo que el versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, o sea, por naturaleza hay mucha gente que no son tan mala gente, aunque se van al infierno, ¿no? Pero no son tan mala y ellos no son homosexuales, no son, mujeriegos, digamos. Y entonces Dios juzga a ellos por sus hechos. Y pues, si no conocen a Cristo, van al infierno, pero no van a sufrir tanto como otros. Su castigo va a ser diferente. Pero aquí es donde nosotros lo vemos que el mismo de no hacer acepción de personas es muy importante. Dios pone mucha importancia adentro de la salvación, en el punto de que tu salvación es parte y entero como amas a Dios. O sea, todo esto está hecho y vas a decir la taza, la tazón que ya que lo usa para revolver todos los diferentes elementos de la salvación. Pero todo es sobre la fundación de amar a Dios. Si tú amas a Dios, vas a ser como Dios. Ese elemento no es visto directamente entre tú y Dios tanto, pero entre tú y cómo tratas a las demás personas en este mundo. Amas a tus prójimos. Dios hizo el hombre
de la imagen de Dios en Génesis 1:27, porque toda la ley del Antiguo Testamento giraba alrededor de su relación con Dios. O sea, los mandamientos tienen que ver uno con el otro. Así podemos decir que viven en sociedad en paz, pero el contexto es muy claro, que ya que esto es lo que está hablando, o sea, que ya que nosotros podamos decir, es muy en el centro de todo eso. ¿Ok? Parcialidad entre la iglesia en Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado. O sea, el punto aquí es que Dios ve cómo eres espiritualmente. Esto realmente es como Dios va a juzgar. Y esto tiene que ser, vamos a decir que suponimos o presentamos o declaramos que somos santos y justos, pero es como actualmente eres en tu vida, ¿sí? Y este se ve mucho más agudo, mucho más claro en tus tratos con otras personas. Ah, hay dos o tres posibilidades aquí. Número uno, que tratas a todos mal sin razón. O sea, esto es como lo hace unas personas porque son malos de corazón. Número dos, que tratas unos muy bien porque puedes sacar algo de ellos. Esto es como piensas y la explicación por cómo actúas hacia ellos. Igualmente, si no ves cómo puedes sacar provecho de alguien, a estos desprecias. Aún es malo en la vista de Dios de no exigir de los pobres lo mismo de todos y simplemente porque son pobres. Esto es lo que, pues, hermanos, nosotros no tenemos, o sea, necesitamos meditar sobre esto, porque aún con los pobres uno da un pase porque es un pobre cuando no debe. O número tres, que tratas todos bien y ni modo que si puedes sacar provecho o no de las personas. O sea, lo tratas igual, como si fueran Cristo cada uno. La evidencia de sus vidas. Y esto, recuerda la frase, ¿no? Las dos frases, que seamos hacedores de la palabra, o sea, los principios de Dios. Regresamos a otros sermones, ¿no? El justo vivirá por su fe. O sea, son hacedores de lo que declaran de creer, de su fe, ¿sí? Y no son oidores nada más. La evidencia de sus vidas, es la base de cómo entiendes ellos en relación de ser un hermano o no. O sea, es como actualmente van desarrollando su vida. Hay gente que son muy bien de apoyar a otros y hay gente que, pues, si no te ignoran, te hacen mal y dicen que son hermanos. Este, pero aquí tenemos un asunto que necesitamos entender, que ya que es una cosa que ya que, este, cómo tú eres moralmente, espiritualmente, tu carácter moral, que Dios va a juzgar. Y esto no es suposición, ese no es de suponer, esto es de ver evidencia. Y este es como un juez justo, siempre lo va a hacer. Pero nos compara, todos los cristianos, en Santiago, nos compara con jueces injustos. Y Santiago 2:4, y no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos. Los malos jueces, ¿cómo son? Que brincan a una conclusión culpable o inocente sin la evidencia, sin siquiera, ni siquiera que esperan hasta que ya que la evidencia es puesta, es presentada. Ese es un mal juez. Es chaparrito, entonces este señor ya es culpable. Ok, ¿cómo? O sea, ¿cómo?
Se hacen conclusiones ilógicas porque la evidencia no ha sido presentado y si fuera presentado, a lo mejor que sea todo al contrario. Pero ese se llama parcialidad. Y ese es de ser como un juez con malos principios. Todo juez juzga según la evidencia presentada. De ser parcial hacia unos y en contra de otros es de hacer conclusiones de bien y mal sin razón o evidencia de sostener esas conclusiones. Gente que juzga sin evidencias porque quieren ganancia en una forma de esas personas. Hasta que hay jueces que, como la viuda, que ya que no tuvo quien para defenderla, promover su caso y que estaba rogando, y el juez, no, pues es una viuda, ¿para qué ya que voy a escuchar un caso de una viuda? Automáticamente no tiene caso, automáticamente bótala, no lo dejas aquí en la corte. Y que dice, por su constante petición al juez, fin de cuentas, ya que, ok, entonces ya que voy a escucharte, ¿sí? Pero el juez injusto, aún es movido por motivos que no deben ser motivos para nosotros frente de Dios, ¿no? ¿Qué bienes de los ricos y no quieren, o sea, a ver, gente que juzga sin evidencia es porque quieren ganancia en una forma de esas personas. ¿Qué bienes de los ricos y no quieren hacer apoyo para los pobres? ¿No? En 1 de Samuel, y vamos a meditar en ese momento, 2:7, Jehová empobrece y él enriquece, a, abate abate y enaltece. O sea, porque hay ricos en el mundo y porque yo no soy uno de ellos y porque hay pobres. Y puedes imaginar un montón de argumentos en esto, el otro, que la injusticia de Dios, que lo permita y que si nada más me deja solo yo puedo ser rico y etcétera. Pero a fin de cuentas, Dios es quien que da las riquezas y Dios es quien que hace la pobreza. Y Dios es quien que se pone abajo y los que sube. Y entonces, ok, piensa, si así es Dios, Dios es responsable. Entonces, pues yo siempre he dicho en pensar en eso, ¿no? Dios no me da riquezas porque sabe que si yo tengo riquezas, no lo voy a administrarlas correctamente. Voy a usarlo para mis lujos, para mis disfrutos, lo que yo disfruto, mis placeres. Entonces, por eso Dios no me da riquezas. Pues yo no sé, a lo mejor yo no he tenido mucho dinero nunca en mi vida para que, ya que puedo probar eso, pero a fin de cuentas, eso sí. Pero el asunto es que Dios hace lo que quiere y Dios da riquezas a unos y pobreza a otros y Dios va a agarrar los que tienen mucho con mucho más responsabilidad, ¿sí? Lo que Dios te da y nadie tiene nada sin Dios. Tu cuerpo, las oportunidades de ganar dinero, todo lo que hay de hacerse uno rico viene de Dios. Y entonces, tú debes, si tienes riquezas, tú tienes a fuerzas de hacer cuentas con Dios un día por eso. Y eso es lo que nosotros lo vemos esto. Y, hermanos, en la base de todo eso que estamos hablando, a la verdad, la base de todo eso es simplemente, este, cómo tú piensas que tus riquezas es un producto de ti, sin Dios. ¿Cómo puedes pensar eso? Y eso es el asunto. Como tratamos a otros, refleja tu doctrina. Si tú crees que Dios empobrece y enriquece, y es la persona que está responsable por esto, lo vas a tratar todos en una forma así. El rico no es tan impresionante y el pobre tampoco, ya que no lo vamos a pisar ni despreciar ni nada. ¿Por qué? Porque en todo eso nosotros tenemos que fijar que estamos en la mano de Dios.
todos y debemos tratar todos igual de bien. Que Dios favorece a los pobres en versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Un pobre puede llegar al punto en que ya es tiempo para dormir, quiere comer algo y ir a la cama y que no tiene para un bolillo. Y tiene que pedir a Dios. Pues, pues cada noche está lo mismo y que cada noche dice, yo quiero comer algo hoy. Y que tiene que usar su fe para obtener comida. Ah, ok. El rico ya que tiene, vamos a decir, 30 bolillos ahí, siempre su cocinera que trae cada día 30 bolillos nuevos, así, frescos, y cada día lo tira. Y él no tiene que pedir a Dios nada. Entonces, simplemente el pobre vive por medio de su fe. Y ese Dios dice, por eso ya son más cerca de Dios, los pobres. Los ricos se jactan de su independencia de Dios, pensando que todas sus riquezas lo van a defenderse para siempre, pero luego la muerte llega a todos. Pero el asunto es que ya que a la verdad no son aislados de Dios, separados de Dios, sin depender en Dios. Ellos dependen en Dios igual como los pobres. Dios ha hecho una elección aquí entre los ricos y pobres. Él escogió a los pobres de este mundo como sus favoritos. Entonces, si esto es lo que Dios, como Dios lo ve los pobres, dice Abraham Lincoln, que dice, Dios ama más los pobres porque hizo tanto de ellos. Y sí es cierto, pero los pobres viven a fuerzas por su fe. Agrada a Dios. Entonces, ¿por qué haz la preferencia a los ricos? ¿Sí? Los pobres tienen que orar por su pan diario y los ricos no. Entonces, hay una cosa aquí que debemos meditar en eso y nuestra doctrina, nuestra teología debe ser que ya que hay una preferencia de nosotros para asociarnos con los pobres que los ricos. Exactamente lo opuesto de lo que, como la gente piensa. No hay razón para un cristiano de exaltar a los ricos, porque obran en contra de los planes de Dios, más de nada. Si los ricos ya no quieren ser como Satanás, quieren exaltarse, quieren deprimir a los demás, le gusta hacer daño a otros. Y esto, bueno, hay pobres así también, pero ya que por lo general los ricos, y ese es hablando generalmente, los ricos llegan a ser ricos por hacer hechos que no son justos. O sea, lo toman una cosa que la gente necesita y que cobra mucho y se hace rico. ¿Ok? Sí. Y eso es el asunto de cómo son, cómo trabajan. Son formas en que no agrada a Dios. Pero pensamos al opuesto de esa realidad. Los ricos tienen sus riquezas sin razón en ellos. Los pobres merecen más estima que aparecen más estima que aparecen que ellos reciban. ¿Ok? Sigamos. Tratándose a los ricos y pobres, dice Santiago 2:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, arrastran con violencia. No blasfemen ellos el buen nombre, o sea, que fue evocado sobre vosotros, o sea, de Jesús, de Dios.
Los ricos dominan la gente. ¿Por qué dan favores a ellos excepto si tienes miedo de ellos? Pero no debemos tener miedo de ellos, sino de Dios. Pero son mayor que Dios. Dios no instaló a ellos en su posesión en la sociedad. Dios no va a juzgar a ellos gravemente si no usan lo que tienen para Dios. Pues sí, claro, Dios va a juzgarle, va a hacer cuentas con ellos y cuando no hacen las cosas como Dios quiere, pues ya. Jesús en enseñar hizo dos versículos aquí, que un dicho, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, o sea, con el joven rico, y que ya que vende todo, dice, no, yo no voy a vender todo. Dice, ¿cómo puedes agradar a Dios? Pues vender todo, tus riquezas. Y dice, no. Dice, y se fue triste. Y Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, hermanos, o sea, vamos a decir de una forma que podamos entender. Vamos a hacer una carrera. Vamos a hacer competición entre personas. Y vamos a decir, este va a ser por este camino y va a ser 40 kilómetros. Muy duro. Es muy duro, desde luego. Pero todo es de grava suelta. Entonces, tú vas a correr en esa carrera y dice, bueno, asegúrate que tienes buenos zapatos, porque ya que no puedes correr sobre piedras, van a lastimar tus pies con el primer paso. Y tú dices, no, yo no voy a usar ni calcetines ni tampoco zapatos. ¿Para qué quieres algo que te hace imposible de terminar? O sea, no vas a ganar, pero tampoco ni siquiera vas a terminar la carrera. Ok, así es la gente que quiere ser rico. Cuando medita sobre esto y que a la verdad, si Dios te da cosas, disfrútalo, pero a la misma vez no pones tus metas en la vida de ser rico, porque a fin de cuentas, esto es algo que es muy difícil de llevar para el reino de Dios. Ok, la fe actual. Correal en 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. O sea, ley real es amar a tu prójimo. ¿Cómo es, cómo cabe esto con la salvación? La salvación, y hermanos, necesitamos entender la salvación muy bien. Somos salvos por una razón, porque vemos el plan de Dios y arrepentimos, confesamos, arrepentimos de nuestros pecados y recibimos Jesús. Pero ¿cómo es de recibir Jesús? ¿Sí? De recibir Jesús y recibir a Dios. Dios es amor y tú tienes que practicar el amor en tu vida. Entonces, Dios pasa por alto. Bueno, el otro pasaje es que Jesús habló de amar a tu prójimo. Dice, ¿cuál es el mandamiento mayor, el principal, sobre todos los mandamientos? Si tienes que cumplir nada más uno, ¿cuál es? Y Jesús dijo, dos, amas a Dios y amas a tu prójimo. Entonces, esto es, pero la base de la salvación, porque Dios es amor. Si tú vas a un fin, a un destino, a una eternidad bien bonito, lo que quiere Dios, la única forma de hacerlo es por, este, vamos a decir, por tomar esa esencia de Dios.
y ponerlo en tu corazón, recibirlo y practicarlo. Y esto es lo que estamos hablando, no ser oidor, sino ser este, hacedor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que ya que entender este, lo que pues estamos haciendo. Eh, es recibir Dios, su persona, su carácter, sus atributos. Todo eso está implicado en lo que Santiago está hablando. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, bien hacéis. Esa es la ley real. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley real es el principio por lo cual cada hijo y hija del rey vive. Esto es imparcialidad a todos. Es nobleza en que nadie te impresiona más ni para menos. ¿Sí? Todos tratan, todos, o sea, todos los cristianos tratan todos en una forma respetando que es una criatura hecho en la imagen de Dios. El punto es que no juzgamos antemano la persona de nadie, sino dejamos que la persona presente la evidencia de su corazón, de su carácter moral, de sus palabras, de sus hechos. No antemano vamos a juzgar, sino dejamos que cada persona se revela su propio carácter. Lo opuesto de ser parcial. En Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, vamos a quitarse de ser crítico. No está hablando de nada más a ver cómo puedes destruir los demás y su imagen. Cada persona tiene que tratar con otras personas en este mundo, o sea, es dado, no hay nadie que es una isla. Si tú vas a una isla donde no hay nadie y encuentras una cueva y vives ahí, bueno, pues a lo mejor que puedes vivir sin tener trato con otras personas, pero será muy difícil, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cómo recibes personas y hay personas que a mí me gusta y hay personas que a mí no me gusta, pero esto tiene que ser no porque el color de su piel, no porque su ropa, por sus bienes, sus riquezas, pero todos son iguales así en esa forma como criaturas de Dios y que yo juzgo cómo voy a tratar con las personas de base de sus hechos. Fíjate que el opuesto de ser parcial es de ni tomar en cuenta al rico, lo que puede beneficiarte, ni tampoco al pobre. O sea, no tratas especialmente en la iglesia al pobre nada más porque es pobre, ¿no? En entender a gente, dejas cada uno decir y actualmente, naturalmente, antes de llegar a una conclusión. Vamos a dejar la evidencia ser presentada y luego hay gente que, por ejemplo, un cristiano, pues quiere hacer cosas para Dios, entonces lo recibimos y hay gente que no, que son, pero vienen, no, no son salvos y que quieren decir que son salvos y que debemos entrar a su adulación y no puedes ver su corazón, o sea, nada más saber su cara y no escuchar nada, no ver nada de obras, no puedes conocer su corazón. Entonces, deja tiempo, oportunidad y acciones de demostrar evidencia de qué tipo de persona que es, moralmente hablando. Y de ahí es donde estamos agarrando todo eso de este capítulo. Seguimos. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgará a tu prójimo. Versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es muy común que personas tomen actitudes malas
malas, hacia otras personas. Y tenemos que prevenir esto para que no hagamos esto. En Mateo 19:19 hay otros pasajes que ya que menciona que amar a tu prójimo. Honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. El segundo mandamiento es semejante, ese es donde dice, el primer mandamiento es de amar a Dios, segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. O sea, se resume todo Pablo, todos los mandamientos, y pues él, yo creo que está hablando, del Antiguo Testamento, porque el Nuevo está desarrollando, él está escribiendo libros, otros escribiendo libros, pero tiene enfoque así de todos los mandamientos. Si quieres resumir todos los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Dice, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. O sea, todo el Antiguo Testamento se puede resumir en una frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan importante eso, es tan importante que tenemos a fuerzas de poner la prioridad donde Dios está poniendo. Tú tienes que llevarte bien con otras personas. Pues, ¿cuáles? No, ese no es el chiste. Que tú en tu carácter, llevas bien con otros. Tú eres el tipo de persona de tu carácter que se lleva bien con otros. O sea, esto es el punto. ¿Ok? Aquí vamos a terminar para hoy y vamos a dejar lo demás para la próxima semana. Por favor, hermanos, si puedes, hacerlo, lea capítulo 2, medita mucho sobre este, este capítulo 2 de Santiago, ¿ok? Cuando nosotros entendemos que ya que todo eso es muy importante en nuestra salvación, no es una cosa que ya que podamos delegar a cosas insignificantes, livianas. Esto es, y vamos a hablar en la próxima sesión sobre diferentes grados de pecado. Pues la Iglesia Católica hace pecados veniales y pecados mortales. Y hay cosas que ya que tenemos que decir de eso, que vamos a esperar hasta el siguiente. Pero hermanos, el asunto que tenemos que siempre estar recordando, este, lo que cuente es lo que con que cumples. O sea, nosotros no podamos decir que somos cristianos y no cumplir, no cumplir. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios de tal forma que se desborda, ¿no? Lo que entre yo y Dios debe ser visto con yo y otros. Y esto es todo el mundo. Somos el tipo de persona que se lleva bien con otros. Este, yo no sé cómo explicarlo, pero parecen las iglesias son gente menos que se lleva con otros. Son arrogantes, orgullosos, son conflictivos, siempre buscan pleito, siempre se ofenden. Y hermanos, yo no sé si son cizañas que Satanás ha metido o son cristianos que son bien desviados. Yo no sé, yo no voy a juzgar porque ya que hay de los dos y no sé. Pero hermanos,
hablando de mí, no de otros, de mí. Yo debo ser una persona agradable. Yo debo ser una persona que se lleva con otros. No debo siempre buscar pleito. Y aunque otros quieren echarme pleito, yo soy la persona que busca paz. Y entonces, y esto es exactamente donde tenemos que enfocar. Y hermanos, recuerda, regresemos al capítulo 1. La situación de vida para cada persona, para cada cristiano. La situación de vida es que hay problemas. Hay problemas y hay siempre problemas y nadie puede evitar problemas. Cuando piensas que puedes evitar problemas, ahí se cae una tonelada. ¿Sí? Entonces ya que empieza a temblar si no tienes nada de problemas por una racha ahí en la vida, porque ya que viene, están así como todo juntándose para caer en un solo momento. Pero todos los problemas se enfoca en la moralidad de uno. En Dios quiere revelar lo que eres. Regresamos a un sermón hace como 10 años, pero yo prediqué un sermón sobre Job. Entonces, cuando nosotros consideramos a Job, su vida era horrible. Primero estaba buenísimo. Dice que ya que como no hay nada de Abraham, de Israel, de tabernáculo, de templo, de nada de esto, piensa que era antes, no sé, tal vez en los días de Noé o algo, no sé, pero que dice unos comentaristas que probablemente Job era el hombre más rico del mundo. En un día, en un día es lo más rico. En otro día no tenía nada, se quemó todo, se mató todo, todas sus pertenencias, sus riquezas se desaparecieron y él se sienta así en las cenizas de su fogata, así. Oh, wow, es mío, hay problemas que tengo. Luego se hizo peor, que ya que perdió su salud. Este, Nosotros observamos esto y decimos, pues no somos de tan gravedad de problemas como Job, ¿no? Pero sí tenemos problemas graves. Y cuando tenemos problemas graves, tenemos que decir, ¿por qué y qué quiere Dios que yo aprendo de eso? ¿Y cómo salgo? ¿No? La gente dice, ¿cómo salgo? Ya no quieren aprender nada, pero deben decir cómo, cómo Dios quiere mostrarme algo o tal vez no quiere enseñarme nada, como en Job. Job realmente no entendió muy bien su situación, pero Dios estaba echando pleito con Satanás y dice, ¿no has considerado Job que es justo? Es un hombre recto en mi vista. ¿Por qué dices esto, Dios? Porque Satanás me va a caer encima. ¿Sí? Ok, sí, sí, a la verdad sí, pero Dios tuvo su punto de orgullo con Job. Y esto, ojalá que nosotros sí somos de tan carácter moral que Dios quiere demostrar al mundo y demostrar a Satanás cómo somos fieles. Pues, somos fracasos, ok, sí. No, eso sí, ese es más que nada, todos somos fracasos. Pero así es como debe ser, debemos ser ejemplos de moralidad. Y cuando nosotros vemos capítulo 1 de Santiago, se echa, bueno, todos estamos así con problemas. Inmediatamente se cae fe. La fe del cristiano es que lo que le lleva por todos sus problemas. La fe del cristiano es paciencia y que uno puede aguantar con paciencia porque tiene fe, porque tiene la salvación, tiene la relación con Dios. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, es la solución de cómo resolver los problemas que tenemos. Y es muy importante. Um, yo no lo puedo entender, Santiago, nada
si no es así, que nuestra fe que tenemos, que nos salva, tiene que ser no en un vacío, pero en la comunidad de la iglesia, en nuestra relación con otros. Ahí es donde afinamos, ahí es donde crecemos espiritualmente, que hacemos fuerte nuestra fe. Y esto es lo que, hermanos, la mayor parte de la gente en la iglesia que tienen mala actitud hacia la iglesia. Y digo, pues odian al pastor, ok, yo me voy, pero vienen otro y sigue lo mismo. A la verdad dice, bueno, este está mal y este está mal y este está mal. O sea, límpielo todo, quítenos todo y ponlo nuevas personas. Y cuando ya llegan nuevas personas, ya otra vez. Yo he visto gente que ya que siempre tienen pleito con alguien en la iglesia. Y en el principio yo pensé, ay, nada más dos personas que no se llevan bien. Ok, bueno. Pero luego uno de ellos se van, o sea, muere. Y el otro digo, ay, finalmente, no, ya esa persona que bronca entre dos personas y uno muere, entonces el otro no va a tener bronca. Y es como se para así un domingo y que empieza a ver toda la iglesia, toda la gente. ¿A quién va a ser mi enemigo ahora? Y que se va a otro. Y empieza lo mismo, pleito, conflicto, disgusto. Hemos tenido gente que viene a mí como pastor y que me dice, pastor, nosotros nos vamos, yo y mi familia nos vamos a salir de la iglesia. Tú corres fulano. Digo, ¿cómo voy a correr a alguien? No he hecho nada. No, pero a mí no me gusta. Entonces, corre ellos o nos vamos. Adiós. Digo, si empieza a hacer esto, se va a decir uno a uno a uno hasta que todo en la iglesia, que coro todos, y luego ellos se van al final, y ya que no hay iglesia. Entonces, no lo voy a hacer eso. Este, todo el chiste de tu salvación es para que el amor de Dios se llena, la taza de tu corazón para salpicar a otros y que tú vives el amor para con otros. Eso es todos en la vida, pero especialmente hay tus hermanos en la fe. Pero esto es muy esencial, que todos entiendan eso y se esfuerzan de ignorar ofensas, de hacer todo lo posible para que la gente, encobijar a la gente, hacer todo para que no tienen razón válida porque te odia. O sea, ok, entonces esto es el asunto. Esto es como uno vive, vive su salvación. Y esto es lo que estamos viendo en Santiago. Hermanos, lo que yo, como digo, yo no puedo entender Santiago si eso no es en la base de todo. Qué triste, porque es la base de la salvación. Dios nos ama y es una relación personal. Pero yo digo, yo quiero ir al cielo, evitar el infierno, pero ahí para, yo no voy a amar a nadie. Bueno, tampoco a Dios, no. Y la gente dice, no, yo soy salvo, pero yo no amo a Dios, porque yo no voy a hacer lo que Él quiere y yo no voy a obedecerle. Y sus mandamientos son pesadas para mí. Ok, lo que está diciéndome es que no eres salvo. Es escapismo. Quiero escapar del infierno, nada más. O sea, no quiero ser como Dios, no quiero agradarle en su casa, en el cielo, ser de carácter como Dios. Yo nada más quiero un tercer opción, ni el cielo ni el infierno. Así es donde quiero ir. No hay, no existe. Y eso es lo que muchas personas luchan con eso en su alma, porque no, vamos a decir que no quieren hacer el sacrificio. Es egoísmo dentro de uno mismo y no se puede pasar. No, lo que yo quiero es
arriba de lo que Dios quiere. ¿Ok? Esa persona no va al cielo. Y entonces, búscalo todo lo que quieres, pero si vas a infierno y hay un horno de 500 grados y hay otro de 1000, hay uno de 200, ¿ok? Escoja lo de 200, pero estás ahí por todos modos sufriendo. Y eso, este, Dios no, vamos a decir esto, toda la vida tú niegas a Dios. Cuando mueres, te vas donde no, este, es un lugar de castigo. Y Dios no va a hacerte cómodo. Ese no es lo que va a pasar. Probablemente Dios te va a echar en uno de 5000 grados para que realmente que te haces chicharrón bonito. Pero eso es el asunto que ya que nosotros no estamos jugando con las cosas aquí. No es una cosa trivial, es una cosa esencial. Que el amor de Dios entra en tu corazón. Recibir a Jesús es que entra Dios en tu corazón y que por vamos a decir, doctrina, por este carácter, atributo de Dios, que Dios es amor, esto es ahora la guía de tu vida, como vives. Y si no entiendes eso, la salvación es muy lejos aún. Dios vio nuestro pecado, nuestros destinos. Toda la humanidad va al infierno. Y eso es cuando Él actuó. Y Él amó a nosotros tanto, o sea, toda la humanidad amó a nosotros tanto de mandar a Jesucristo, de ir a la tierra para que muera en la cruz. Sí, ese es amor, sin comprender. O sea, una cosa es que este, eh, un Columbus vino a las Américas. Ese es un hecho. Ok, sí, yo puedo aceptar lo que es un hecho, pero ese no me cambia la vida. Que Dios ama a nosotros, ok, es un hecho. Pero si no recibes este amor, practicas ese amor, no de oídos, pero de practicarlo. Ese es como entra en tu corazón. Ese es como tú recibes ese amor. Y entonces no eres salvo. No es una obra, pero es como la salvación funciona. Y esto es lo que tenemos que entender. Eh, Santiago y Pablo, muchos comentaristas lo ponen opuestos, que como en conflicto, como presenten dos diferentes parecer de salvación. Pablo dice, no somos salvos por obra. Santiago, que ya que no eres salvo si no tienes obras. Okay, pero no son conflictivos, no es un conflicto. Realmente, Pablo dice, para obtener la salvación, las obras no nos dan la salvación, no dan mérito para con Dios. ¿Ok? Ese es un problema de los judíos y de muchos otros, pero ese es un problema y Pablo ya resolvió esto con sus epístolas en Romanos. ¿Ok? Santiago dice, si tú dices que eres salvo, que tienes la salvación, pero no se aparece ninguna conversión. Y Pablo habla así de ese cambio. Jesús habla de ese cambio. Juan 3, Pablo dice que uno cuando es salvo, es una nueva criatura. Pablo apoyó a Santiago entonces. Y eso es el asunto, que ya que uno tiene a fuerzas, uno tiene que entender la diferencia entre oidor de la palabra y hacedor. Solamente los que son salvos son los que son hacedores, que deja, y todo viene con ese concepto de oír, no es de oír sonidos, palabras, es de ser atento y escuchar para cambiarse, ¿sí? Yo he dicho, por ejemplo, este, si yo digo, yo tengo $50,000 y voy a dar
a alguien. Entonces, domingo voy a dar instrucciones y los que sigan las instrucciones, lo más perfecto como a mi gusto, entonces lo voy a dar. Todos llegan con lápiz y papel y con todo tipo de cosas para grabar, porque quieren esa finalidad de dinero y que ellos quieren entender de qué estoy basando mi decisión, a quién que voy a dar. Y esto es como, ya que debemos escuchar a Dios, hay un finalidad y ese es de ser bendecido, de recibir bien. Este bien viene con la presencia de Dios y este bien viene porque nosotros somos salvos y debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y esos bienes, todo esto está vuelto en lo mismo. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, es una cosa que ya que se va, no, cada persona que es salvo va a poner importancia en ello. Este, no es para que uno pone aquí en ese balance, malas obras y buenas obras y a ver cuál indica que voy al cielo o al infierno. No, no, no. Estamos hablando si eres salvo realmente. Esa es la consecuencia. No hay otro. No hay otra persona que va, y eso es todo lo que hemos visto hoy. No hay otro, no hay personas que Dios da un pase. Hay un plan y ese plan es la salvación. Si la persona no confiesa sus pecados, no es salvo. Si la persona no se arrepienta, no es salvo. Si la persona no tiene fe en Jesucristo y recibe a Jesucristo como su Salvador, no es salvo. Esas cosas son universales para todas las personas, en todos los tiempos, en todas las situaciones de la vida, ricos, pobres, inteligentes, gente de mente, todo eso. Sí. Entonces, no hay paz. Dios no da paz a nadie. Todos tienen que seguir los pasos exactamente igual. Todas nuestras vidas son diferentes y nosotros entramos y entendemos la salvación en formas diferentes. Pero esto es el asunto, ¿no? Que aunque nosotros este, tenemos diferentes formas de conocer a Dios, unos así por su bondad, unos por su misericordia, unos por juicio, unos por ver y meditar sobre cómo Dios juzga a otros. Todas esas cosas nos hace diferente, pero a fin de cuentas entramos por los mismos pasos. Y nosotros tratamos a otros en la misma forma. Todos tienen que sujetarse a Dios. Nadie recibe un pase y menos debemos nosotros, porque es pobre, porque es rico, porque es famoso, porque es nada. No, 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 no. Todos tienen que pasar por los mismos pasos si va al cielo. Y nosotros tratamos a todos en una forma que indica ya ahí Dios va a exigir de ti lo mismo que a mí, a todos. Entonces, nuestro testimonio es en cómo tratamos a otros y esto debe indicar la verdad que está en Dios. Nosotros anunciamos las virtudes de Dios. ¿Ok? Con este ya vamos a terminar. Para hoy.